Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Gracias, presidente. A ver, la deriva de la conversación o de las reflexiones que se han hecho hasta aquí nos llevó a todos, absolutamente a todos, a hacer referencia a la situación que está atravesando Ecuador. Y la verdad es que es un ejemplo a tomar en cuenta, o en todo caso un mal ejemplo a tomar en cuenta. Es el país de la dolarización que cristalizó una pobreza que no puede salir de esa situación porque quedó atada a una moneda que no imprime. Es un país de profundas desigualdades. Es un país donde se ha practicado y ejercitado sistemáticamente la persecución política. Y es un país donde se ha retirado el Estado. La propia ministra nos hacía referencia a una estadística que trajo aquí, que es escalofriante. Nos decía que en los últimos 4 años, que es cuando se profundizó este camino de pobreza y persecución política en Ecuador, la tasa de homicidios subió a 40 personas sobre cada 100.000 habitantes. Esto me parece que nos debería hacer reflexionar a nosotros, porque hoy estamos frente a una contradicción. Hay un gobierno que dice que el Estado debe retirarse de casi todas las actividades. Hay un gobierno que sostiene que hay que paralizar la obra pública. Hay un gobierno que dice que hay que restringir el gasto social. Y todos sabemos que al narcotráfico no se lo combate exclusivamente con la policía o con armas. El narcotráfico gana terreno cuando es capaz de hacer una escuela que el Estado no hace. El narcotráfico gana terreno cuando es capaz de financiar en un barrio la fiesta de 15 años que una familia por falta de ingresos no puede financiar. El narcotráfico se va apropiando de las redes sociales o de relaciones sociales precisamente en virtud del dinero que acumula, cuando el Estado no está en condiciones de competir en ese terreno y en esas circunstancias. Por eso es contradictorio creer que la lucha contra el narcotráfico es una lucha que está exclusivamente asentada en el desarrollo de la fuerza o en el incremento de la participación, incluso de fuerzas militares, porque eso estaría entrando en el terreno que podría contaminar, como ha ocurrido también en otros países de América Latina, a las Fuerzas Armadas en una situación que me parece que merece una reflexión mucho más profunda que simplemente utilizar el elemento efectista de decir que vamos a apelar a las Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico. Incluso habría que consultar a las Fuerzas Armadas a ver si están de acuerdo en transformarse en una policía criminal. Pero bueno, son cuestiones que tienen que profundizarse en un debate muy amplio que excede este que estamos haciendo ahora. La ministra, la verdad que fue sincera, porque dijo que su orden de prioridades es el orden económico, el orden social y el orden en las calles. Ayer nosotros dijimos que este es un gobierno que pretende establecer un estado de excepción con esta ley ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia, o el decretazo, precisamente para imponer un orden económico, y que pretende sostenerlo en un orden policial, que limite al máximo el ejercicio de los derechos y garantías de los ciudadanos. ¿Y dónde se limita efectivamente ese ejercicio? Fundamentalmente en las calles. Por eso ha sido sincera la ministra en establecer ese orden. No dijo desarrollo económico, inclusión social y Estado de Derecho democrático. Dijo orden económico, orden social y orden en las calles. Orden como lo interpretan en este gobierno, o sea, silencio en las calles. Pero más allá de esto, vamos a ir a algunos aspectos puntuales, porque efectivamente
todo este capítulo que mezcla las reformas con al Código Penal, un código de fondo, que como todo código de fondo debe ser tratado y abordado con la responsabilidad de no desarticular su lógica con la ley de tránsito y tantas otras cosas que se traen a este debate, hay algunas cuestiones que son llamativas. Por ejemplo, cuando se hace referencia a las manifestaciones, en el artículo 334 dice manifestación espontánea. La ministra recién también, con la capacidad que tiene de transformar en consignas efectistas cuestiones que son bastante más complejas de explicar, dice, bueno, manifestación espontánea es un grupo de personas que le cortan la luz y se establece en la vía y impide el tráfico ferroviario. Yo le voy a dar otro ejemplo. Manifestación espontánea puede ser que un grupo de estudiantes decida salir de una facultad a la calle en la ciudad de Córdoba para manifestarse por distintas razones. Primera pregunta. Voy a leer el artículo porque si no, no se va a entender. En caso de que la reunión o manifestación espontánea, la notificación establecida en el artículo anterior deberá cursarse con la mayor antelación posible, debiéndose respetar el contenido establecido en dicho artículo. Digo, salvo que uno se monte a la máquina del tiempo, ¿cómo se notifica una manifestación espontánea? ¿Es espontánea o no es espontánea? Ahora, que alguien notifique una manifestación espontánea, deja de ser la manifestación espontánea. Entonces, realmente me parece que esto es una cosa que no tiene, es un sinsentido. Es algo hecho a las apuradas, simplemente para dar la sensación de que se está sobre los temas o para intimidar. Porque yo no entiendo cómo alguien puede, por anticipado, notificar de una manifestación espontánea y eso sigue siendo espontáneo. En otro párrafo referido que sigue a estas cuestiones y que habla de la notificación que debe ser recibida por el Ministerio de Seguridad, dice en el segundo párrafo del artículo 335, en esta oportunidad el Ministerio de Seguridad de la Nación podrá oponerse a la realización de la reunión o manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional. Se corta el micrófono, ahí está. En esta oportunidad el Ministerio de Seguridad de la Nación podrá oponerse a la realización de la reunión o manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional. Bueno, en primer lugar, el término de seguridad nacional reaparece, desgraciadamente. Ustedes saben que la doctrina de la seguridad nacional fue precisamente, expresamente desterrada, tanto en la Ley de Seguridad Interior como en la Ley de Defensa Nacional, porque tiene un antecedente nefasto en Argentina y en el mundo. Es una doctrina militar, acunada a la luz de la Guerra Fría en Estados Unidos, que fue la que provocó la instalación masiva de dictaduras militares en todo el continente latinoamericano. Así que es muy poco feliz volver a traer ese término al derecho argentino. Pero además, ¿quién decide que una manifestación atenta contra la seguridad nacional? Esta deben ser, presidente, las dificultades de técnica. Sí, diputado, ahí acaban de cambiar. Quería decirle que vaya redondeando, que ya se excedió en el tiempo. Sí, pero descuénteme el tiempo de las dificultades de técnica, porque si no... Se lo descontamos, Gracias, diputado. presidente. Gracias. Entonces digo, ¿quién decide en el Ministerio de Seguridad? La ministra de Seguridad es la que va a decidir si una manifestación, por ejemplo, de estudiantes en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Paraná, atenta contra la seguridad nacional. Además de avasallar el federalismo, esto es concentrar el poder en un ministerio que de manera arbitraria va a ser el que va a decidir
si una manifestación tiene o no tiene esa característica. Me parece realmente un atentado al Estado de Derecho. Después hay otras cuestiones que iremos debatiendo tanto en el plenario de comisiones como en el recinto. Por ejemplo, el artículo 194 bis que se incorpora, dice, se entenderá por organizador o coordinador de una reunión o manifestación a los efectos del artículo anterior a toda persona jurídica, persona humana, reconocida o no, o conjunto de ellas, que convoque a otras personas a participar de la reunión, coordine a personas para llevar a cabo la reunión, provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión, pase lista, registre presencias o las ausencias por cualquier medio escrito, etcétera, etcétera. La responsabilidad a la que se refiere este artículo resultará independientemente de la asistencia o no de los organizadores o coordinadores a la reunión o manifestación. Este artículo, referido a los coordinadores o organizadores que tiene carácter de tipo penal, nos lleva a que si se sigue este criterio, podría encuadrarse como organizadores, por ejemplo, con penas de hasta 5 años de prisión, 3 menos que la mínima de homicidio simple, 3 menos que la mínima de homicidio simple, a quien comparta, por ejemplo, un flyer en redes sociales convocando una marcha, o a quien cite a sus compañeros para asistir todos juntos, o a quien maneje algún colectivo o transporte que lleve a la gente a esa manifestación. Digo, me parece realmente que estamos frente a una situación de una gravedad inusitada, porque pone en juego no solamente derechos constitucionales, pone en juego derechos constitucionales, pone en juego el consenso democrático que nos permitió hasta aquí llegar en términos civilizados al debate político. Yo creo que todo esto debe ser revisado, señor presidente. Y debe ser revisado por una razón de responsabilidad. No se puede modificar el Código Penal de esta manera, no se puede hacer un enchastre con el Código Penal de esta manera, simplemente para dar respuesta a una consigna de campaña que es la consigna del orden. La Argentina necesita fundamentalmente convivencia, y esa convivencia no se construye con métodos represivos. La historia reciente nos demuestra que cuando se intenta hacerlo por este camino, se va dejando en el camino muertos como Santiago Maldonado o Rafael Nahuel. Gracias, presidente. Gracias, diputado.